Estamos de vuelta en ADN Hoy y vamos a conversar ahora con el ex ministro de Salud, Jorge Jiménez de la Jara. Fue el primer ministro de Salud después de la vuelta a la democracia a comienzos de los 90 bajo la presidencia del presidente Patricio Aylwin. Y además es presidente de la Fundación del Foro Nacional del Cáncer, que ha tenido un rol importante en la discusión y en el debate que finalmente dio a luz hace pocos días a la Ley Nacional del Cáncer, que está lista para quedar promulgada y vigente. Además, el doctor Jiménez de la Jara es máster en salud pública de la Universidad Johns Hopkins, la misma que está entregando, informando hora a hora y día a día del mapa nacional del coronavirus en el mundo, principal referente en los datos y la información respecto de la pandemia. Y además fue presidente del Consejo Ejecutivo de la OMS. Doctor Jiménez, buenos días. Buenos días, Mauricio. Bueno, ayer el ministro de Salud rindió un homenaje a quienes fueron actores importantes en la legislación que se acaba de aprobar, que tardó 9 años en tramitarse. Lo mencionó a usted, lo mencionó al senador Chaguán de RN y muy especialmente a la senadora Goich de la Democracia Cristiana, que sufrió un cáncer y que fueron actores muy relevantes en este debate. Primero que todo, ¿qué cuadro hace usted, doctor Jiménez, de la ley ahora vigente? ¿Se aprobó como usted siempre pensó que se iba a aprobar? ¿Es la ley que el Foro Nacional del Cáncer esperaba tener vigente en Chile? No esperaba que fuera finalmente una aprobación tan unánime como fue. Y la verdad es que en estas iniciativas, en estos caminos largos, uno puede esperar probablemente que no le vaya tan bien. Yo creo que hubo como una alineación de astros y de oportunidades que nos permitieron poner de acuerdo no solo a la sociedad civil, en la cual me encuentro inserto en este momento, sino que también al Ejecutivo y al Parlamento, a los parlamentarios. Fue una situación bastante extraordinaria, creo yo. No tengo recuerdo de que haya ocurrido algo parecido, porque siempre habían sido como iniciativas de los gobernantes o de los parlamentarios exclusivamente, y la sociedad civil había quedado fuera, de manera que en ese sentido, y como académico o como hombre de muchos años en la salud pública de este país, creo que fue un resultado y un logro muy bonito, muy interesante, y que espero que establezca el marco en el cual se tiene que enfrentar el control del cáncer en nuestro país, que puede ser bastante duro de lograr, pero que es necesario porque el cáncer es una enfermedad extraordinariamente importante y creciente. Sí, doctor Jiménez, entendemos que esta ley lo que va a permitir, por supuesto, generar un presupuesto importante de 60.000 millones que permitirá ayudar, en tratamientos que no están cubiertos por el GES o por la ley Ricarte Soto. ¿Por qué no nos explica exactamente cómo esto se va a materializar y de qué tratamientos o de qué tipo de cánceres estamos hablando? Bueno, no solo eso. Precisamente si se tratara de dinero para comprar tratamientos innovadores, sería una cosa relativamente simple. El proyecto de ley lleva en primer lugar un registro nacional de cáncer, que va a ser la fuente de los datos y la información con la cual se van a ir planificando las políticas. En segundo lugar, establece una red nacional oncológica, que es la construcción progresiva, no instantánea, de centros de cáncer de 3 niveles, elemental, mediano y de mayor complejidad, y que se engancha con la atención primaria para la búsqueda y diagnóstico de los cánceres en etapa inicial. Ese es un hecho muy importante, y eso va a requerir 200.000 millones de pesos por varios años para ir construyendo y diseñando estos centros oncológicos desde la red. En tercer lugar, prevé la capacitación de recursos humanos de alto nivel para que se hagan cargo de estos centros. No sacamos nada con construir infraestructura si no tenemos los especialistas y el personal que se haga cargo de esos centros. En cuarto lugar, se preocupa de la investigación, creando un fondo nacional con la participación de un Consejo Nacional Asesor, en el cual las distintas entidades van a nombrar sus representantes, facultades de medicina, sociedades científicas, asociaciones de pacientes. Ese es el conjunto de la ley, que yo creo que es súper importante, porque ayuda a que la política de cáncer trascienda los ciclos políticos y obligue a todo el país, a tener una
un respeto por esta ley que busca la continuidad en las políticas. Eso es muy importante para que las políticas tengan efecto. No solamente la cantidad de recursos. Sabemos que la cantidad de recursos puede ser escasa, puede ser abundante, pero las decisiones tienen que estar bien tomadas de manera tal de ir privilegiando los medicamentos, las terapias, la radioterapia, los procesos y procedimientos de diagnóstico que tengan verdaderamente comprobados procesos de diagnóstico favorable en el sentido de tener un rendimiento mayor. De manera de que obviamente que uno quisiera tener mayor cantidad de recursos, pero las diferencias entre un tratamiento normal, habitual y un tratamiento extraordinario pueden ser 10, 20, 30, 40 veces, y eso obviamente que es un conflicto no solo ético, sino que además de recursos económicos. De manera tal de que yo creo que esta campana de alerta que ha significado el proceso de estar discutiendo varios años esta ley, acumulando gente a favor, consolidando el movimiento para el control de cáncer es muy importante, y eso es lo que más me importa a mí. Doctor Jiménez, ¿cómo pondera usted justamente la importancia de tener en esta área una ley nacional que trascienda gobiernos, que sea una ley de Estado? Ponderando y considerando, aquí metamos comparaciones a la mesa, porque estamos todos sufriendo los efectos de la pandemia del COVID-19, que en Chile probablemente se va a llevar, no sé si van a ser más de 15.000 o cerca de 20.000 vidas. Probablemente mañana sábado nos vamos a enterar de una nueva cuenta del DEIS que nos hable ya cerca de 14.000 muertes en Chile. Ya llevamos más de 13.000, considerando los casos también asociados al COVID-19. Pero el cáncer se lleva 25.000 vidas al año. 28.000. 28.000, peor todavía. Entonces, ¿cómo ponderar para poner en la importancia el tener una política que realmente se haga cargo del cáncer, muchos de los cuales no tienen tratamiento y estamos lejos, en contraste con esta velocidad con que, por ejemplo, se desarrollan vacunas contra el COVID-19? Estamos hablando de cosas nada que ver, pero para ponderar la importancia en salud pública de estos temas. Bueno, ese es el propósito que nos ha movido a las personas que hemos estado más involucrados en este proceso de la ley de cáncer. Poner algo obvio en el foco del país, y obviamente no olvidarlo. Las pandemias son muy graves, trascendentes, afectan a centenares de miles y millones de personas. Si llegamos a los 20.000 en este brote de fallecidos, vamos a estar equivaliendo o haciendo una equivalencia con la epidemia del 1957, del virus asiático que se llamaba, y también la del 2009, que llevaron 20.000 casos. Perdón, la del 2009 fue menos casos, menos de 1.000. Pero hay distintas pandemias o epidemias que han tenido 20.000 casos como máximo, y de alguna manera se van a comparar menos que lo que tenemos por el cáncer, que todos los años produce 28.000 a 30.000 fallecidos. De manera que esas comparaciones son importantes, pero finalmente las pandemias por agentes infecciosos como este virus corona van a pasar, y el cáncer sobrevive. Y de hecho la relación entre pandemia y atención de cáncer ha sido preocupante, porque muchos centros de cáncer especializados, como los institutos privados y públicos, han bajado a un tercio lo que hacían normalmente en esta época. De manera que lo ha afectado, y se va a producir un rebalse o una reactivación de la demanda por atención de cáncer, que en estos momentos ha estado oculta por la pandemia, por el temor a contaminar. ¿Han bajado las atenciones? O sea, ¿ha bajado las atenciones y la demanda de atención? Claro, porque estamos todos enfocados en la pandemia. Exactamente, a un tercio de lo que habitualmente ocurría. Eso lo estamos estudiando con un par de colegas, y tenemos la información de que confirma precisamente la caída de la demanda, y obviamente la activación de garantías y otros tipos de indicadores que nos hablan de que este fenómeno está ocurriendo. ¿Y qué significa ese rebalse que usted anticipa? ¿Qué es eso? ¿Que haya una sobredemanda? Exactamente, una sobredemanda, y que inunden prácticamente los centros de cáncer de personas que han tenido algunos síntomas primarios, como algún sangramiento, alguna baja de peso, algún tumorcito que haya aparecido por aquí y por allá, algún cambio en los hábitos de vida habituales, ¿no es cierto? Y eso se posterga pensando que puede pasar solo,
y que en el momento en que ya la gente puede salir con más confianza a la calle y hacer trámites presenciales, se va a acumular y a golpear los centros de cáncer o las atenciones de salud. De hecho, usted sabe que los centros de urgencia también bajan en su demanda en estos periodos de pandemia, en todas partes del mundo, porque la gente no quiere salir. Sí, doctor Jorge Jiménez de la Jara, estamos conversando con el exministro de Salud. Nos va quedando poquito tiempo, pero quiero aprovechar justamente su condición de máster en salud pública de la Universidad Johns Hopkins, que es una de las entidades a nivel mundial que está haciendo el monitoreo, ¿no es cierto?, estadístico de la pandemia, y que sea, digamos que se ha destacado justamente que en Estados Unidos esto esté desagregado del gobierno de turno, ¿no?, que haya una cierta independencia que permita entonces mayor transparencia de datos, etcétera, no mayor confianza a la población. Yo quisiera preguntarle respecto de lo que está haciendo el país, nuestro país, ¿hay algo que le preocupe a usted sobre cómo se está enfrentando la pandemia? El último informe de Espacio Público constata, dice, un empeoramiento generalizado de los indicadores de trazabilidad que da el gobierno, dice deterioro que no podemos interpretar porque no existe información sobre valores desagregados de estos indicadores. Es decir, nuevamente el tema de la transparencia de los datos, cosa que por supuesto el ministro de Salud ha negado, pero ¿cómo lo ve usted? Yo creo que primero decirle que efectivamente Johns Hopkins fue la primera escuela de salud pública moderna que hubo en el hemisferio occidental. Y este centro que emite la información diariamente fue creación del decano que tuve cuando estudié, D.A. Henderson, que fue la persona que hizo la erradicación de la viruela en el mundo en el año 67. De manera que bien merecido tiene por su trabajo y por su orientación. En segundo lugar, yo creo que efectivamente la transportabilidad, ya que estamos hablando con palabras complicadas, de los datos hacia la opinión pública no es fácil, porque hay que chequearlos, hay que verificarlos. De hecho, ya se logró imponer de que el DEIS tiene que tomar su tiempo. La doctora Danuta Rax ha expresado en distintos medios de comunicación que los certificados de defunción no siempre se hacen como corresponde con los datos definitorios de la persona, la edad, el sexo, la educación, el nivel educativo y el nivel socioeconómico, que de alguna manera permiten tipificar esa muerte en el caso de cualquier enfermedad. Por lo tanto, eso no se hace instantáneamente y genera un cierto retraso y alguna duda. No es responsable lanzar datos que no estén bien confirmados. Por eso, de alguna manera, incluso lo dijo la doctora Rax, hacer estos informes diarios es un riesgo porque uno se puede equivocar, digamos, o puede dejar fuera alguna información, y eso es producto de las circunstancias en las cuales estamos trabajando normalmente con este tipo de información, de manera que no hay que temer ir despacio, sino no avanzar, digamos, como decía el eslogan de una cooperativa cuando yo era chico. Bueno, volviendo al tema, la verdad es que la transferencia de los datos a la opinión pública es un hecho necesario, pero como decía otros personajes históricos de la salud pública chilena, Chile tiene las mejores estadísticas, en el sentido de que las estadísticas chilenas de salud son confiables, son verificables y son verificadas en el tiempo. Cuando estábamos hablando de mortalidad infantil en los años 60, había países que obviamente no tenían, que aparecían teniendo cifras mucho mejores que las nuestras. Después, cuando se estableció la rigurosidad de los datos, nos dimos cuenta de que no eran verdaderos, o sea, y los datos de Chile se mantuvieron. De manera que está bien que la gente dude, que la gente pida aclaraciones, pero esto no es tan fácil de poder satisfacer la inquietud de espacio público de otras entidades que quieren que todo sea instantáneo, porque no es un sistema tan rápido ni tan confiable. De manera que eso como una explicación. Ahora, obviamente que en la medida en que estén los datos hay que hacerlos públicos, pero también está la privacidad y las legislaciones que protegen a las personas. De manera que hay que balancear todo, y eso, la autoridad sanitaria no se puede equivocar en eso, porque si se equivoca puede ser mucho peor el remedio que la enfermedad. Bien, pues queremos agradecer entonces al exministro de Salud, Jorge Jiménez de la Jara, también director del Foro Nacional del Cáncer, por este contacto con ADN Hoy. Muchas gracias a ustedes.